Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 60. Se abrieron mis ojos. Pecados, pero simplemente no los veía. Estaba espiritualmente ciego. Cuando comprendí el porqué de la cruz, se abrieron mis ojos. Desde entonces he notado que al intentar compartir el mensaje de Cristo crucificado, la gente tiene distintas reacciones. A veces hay gente muy inteligente que simplemente no puede ver. Por otro lado, me suele sorprender el claro entendimiento que otros demuestran, incluyendo niños muy pequeños. Para quienes logramos verlo, es algo que se transforma la vida. Para otros, los que la salva. Es decir, para nosotros este mensaje es el poder de Dios. Me resulta fascinante cómo el pasaje de hoy del Nuevo Testamento, después de que Jesús explica su muerte, se nos presenta la historia del ciego Bartimeo que recibió la sanación de su vista. Dijo a Jesús: quiero ver. Jesús respondió: puedes irte, tu fe te ha sanado. Inmediatamente recobró la vista y siguió a Jesús. La palabra utilizada para sanado es la misma que se usa en griego para salvado. ¿Y tú logras verlo? Los pasajes de hoy nos ayudan a ver la importancia de la muerte de Jesús. Vamos a leer juntos Proverbios 6 del 12 al 19. No te busques problemas. El perverso y el despreciable andan siempre diciendo mentiras, guiñan los ojos y hacen señas con los pies, señalan con los dedos. Todo el tiempo están planeando hacer el mal y arman líos en todas partes. Pero de repente el desastre vendrá sobre él y será destruido sin remedio. Esto no le gusta al Señor. El Señor odia 6 cosas, mejor dicho, hay 7 que Él detesta: los ojos orgullosos, la lengua mentirosa, las manos que matan inocentes, el corazón que planea hacer el mal, los pies que corren a hacer maldades, el falso testigo que dice mentiras y el que causa problema entre hermanos. Considera la reacción de Dios ante el mal. No puedes entender por completo la cruz a menos de que entiendas por qué fue necesaria. Considera la reacción hostil de Dios hacia el pecado. El escritor de Proverbios enumera cosas que el Señor aborrece y le son detestables: los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos que asesinan a gente inocente, la mente que elabora planes perversos, los pies que corren ansiosos al mal, el testigo falso y mentiroso, el que provoca peleas entre hermanos. Dios es amor, también es justo y santo. El tipo de pecado enumerado aquí causa un daño enorme en nuestra vida, la vida de los demás y la sociedad. Tomemos por ejemplo a una persona que siembra discordia. Piensa cuánto daño puede ejercer una persona que produce división en una familia o en la iglesia, el vecindario o una nación. El odio de Dios no es como el nuestro. No contiene ningún elemento de malevolencia, mezquindad ni hipocresía, sino que es la reacción ante el pecado del Dios que es a la vez todo amor y santo. Su ira es su hostilidad amorosa y santa hacia el mal. Cuando comprendemos el alcance de la hostilidad de Dios hacia el mal que condujo hacia la cruz, la única respuesta válida que podemos dar es volvernos a Dios en oración para pedir perdón y ayuda. Oremos. Señor misericordioso, que conoces nuestra lucha para servirte, acude en nuestra ayuda y vuélvenos otra vez a ti. Cuando el pecado manche nuestra vida y ensombrezca nuestro corazón, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a leer juntos Marcos 10 del 32 al 52. Jesús habla de nuevo sobre su muerte. Iban por el camino de Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos. Sus seguidores estaban asombrados y los que iban detrás de ellos estaban asustados. Jesús tomó aparte otra vez a los 12 y empezó a decirles lo que le iba a pasar. Escuchen, estamos camino a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y ellos los condenarán a muerte. Después lo entregarán a los que no son judíos, quienes se burlarán de él y lo azotarán, le escupirán y lo matarán. Pero 3 días después resucitará. Santiago y Juan piden un favor. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te pedimos. Jesús contestó: ¿qué quieren que haga? Ellos dijeron:
concédenos el derecho de sentarnos contigo en la gloria de tu reino, uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Jesús respondió: ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Están dispuestos a beber de la misma copa de sufrimiento que yo voy a beber? ¿O pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a recibir? Ellos contestaron: sí podemos. Entonces Jesús les dijo: ciertamente van a beber la copa que yo bebo y van a ser bautizados igual que yo, pero yo no puedo decidir quién se sienta a mi derecha o a mi izquierda. Dios ya tiene listos esos puestos para los que Él decidió. Cuando los otros 10 escucharon esa petición, se enojaron contra Santiago y Juan, pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que a los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder, a sus principales dirigentes les gusta ejercer su autoridad sobre la gente, pero entre ustedes no debe ser así. Más bien el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse su siervo. El que quiera ser el número uno entre ustedes debe ser el esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino a que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. Jesús sana a un ciego. Luego llegaron a Jericó. Cuando Jesús y sus seguidores salían de allí acompañados por mucha gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado al lado del camino. Cuando oyó que venía Jesús de Nazaret, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo regañaron y le dijeron que se callaran, pero el hombre gritaba aún más: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron al ciego y le dijeron: anímate y levántate, que Jesús te está llamando. El ciego se quitó el manto de un solo salto y fue a ver a Jesús donde él estaba. Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Maestro, quiero ver de nuevo. Jesús les dijo: puedes irte, tu fe te ha sanado. Enseguida el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Amén. Considera los resultados de la cruz. Si Jesús te preguntara: ¿qué quieres que haga por ti?, ¿cuál sería tu respuesta? En este pasaje Jesús realiza esta pregunta 2 veces. Los discípulos dan la respuesta equivocada y Bartimeo da la correcta: quiero ver. Ciertamente personas simplemente no logran verlo. Hay quienes han descrito la muerte de Jesús como inesperada y trágica, pero en realidad fue planificada, profetizada y predicha. Este pasaje en el Evangelio de Marcos es la tercera y más detallada predicción que Jesús ofreció sobre su muerte. Nos muestra que esperaba su propia muerte e incluso su resurrección. Su muerte no fue algo inesperado, fue una decisión deliberada. No terminaría en tragedia, sino en triunfo. Además, tenía una clara comprensión del propósito de su muerte y los resultados de la misma, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El trasfondo de la comprensión de Jesús sobre su propia muerte incluye Isaías 53, uno de los pasajes sobre el siervo sufriente. Aquí vemos una prueba clara de que Jesús veía su propia muerte como la del siervo sufriente. ¿Sufriente? Sí, porque Jesús vino a este mundo. Entendía que el propósito completo de su misión era sufrir. Era la razón por la que Él vino, a dar su vida por ti y por mí. Siervo. Jesús utiliza la expresión servir. Se veía a sí mismo como el siervo. No vino para ser servido, sino para servir. La expresión para dar su vida hace eco en las palabras del siervo en Isaías. Ofreció su vida en expiación. Derramó su vida hasta la muerte. Salvador. La palabra rescate se utiliza para prisioneros de guerra y esclavos. Significa el precio pagado por la redención. Se paga para liberar a los cautivos. La muerte de Jesús en la cruz te salva a ti y a mí, haciéndonos libres. El sustituto. La palabra que se traduce como por en Marcos es la palabra griega anti, que significa en lugar de, y sugiere la idea de sustitución. Este concepto de sufrimiento en nuestro lugar, que se encuentra en Isaías 53, al usar estas palabras Jesús mostró que creía que su muerte no era accidental ni por su propio pecado, sino un sufrimiento en lugar de otros, quienes, de no ser por ello, hubieran tenido que sufrir. La palabra muchos se usa en Isaías 53 del 11 al 12 para describir a los beneficiarios del sacrificio del siervo. Es la palabra clave de Isaías 53. Más aún, Jesús entendía que su propia muerte a la cruz, de la metáfora de la copa presente en el Antiguo Testamento habla de la copa de la ira de Dios contra el pecado. Jesús habla de la copa que yo bebo.
Se vio a sí mismo bebiendo en nuestro lugar la copa de la reacción hostil de Dios contra el pecado. Por su muerte y su resurrección, Jesús derrotó al pecado, al mal y a la muerte, y como resultado podemos ser perdonados, liberados de la culpa, la vergüenza y las adicciones. Puedes estar seguro del triunfo final del bien sobre el mal. No tienes por qué temer al futuro. La muerte misma ha sido derrotada. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué quieren que haga por ustedes? Estos dieron una respuesta incorrecta, querían posición. Para los líderes cristianos siempre es una tentación competir entre ellos por alcanzar una posición más prominente. Somos llamados a seguir a Jesús, servirlo a Él y servirnos los unos a los otros. La ambición espiritual no es algo malo, pero es posible tener un tipo incorrecto de ambición. Podría ser algo tan sutil como buscar nuestra propia gloria en lugar de ambicionarla para Jesús. Él dice: el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser servidor. Por supuesto, para la mayoría de nosotros la mayor parte del tiempo nuestras motivaciones están mezcladas. Cuando somos tentados como los discípulos a buscar nuestra propia posición, proyección, promoción, paga y popularidad. Jesús nos dice 6 palabras: entre ustedes no debe ser así. Somos llamados a servir porque el servicio es el patrón de Jesús. Las vestiduras del auténtico discipulado no son túnicas de color púrpura de un emperador, sino la corona de espinas de nuestro Salvador, que consiste en la cruz. No era un trono, es una vida entregada por los demás. Sigamos el ejemplo de Bartimeo, quien clamó a Jesús implorando misericordia. Jesús siempre responde cuando clamamos pidiendo misericordia. Bartimeo pidió recuperar la vista, se le abrieron los ojos y vio a Jesús. Pide hoy a Dios que abra tus ojos para ver a Jesús y entender todo lo que ha hecho en tu favor al morir en la cruz por ti. Oremos juntos. Mi amado Señor, abre mis ojos para verte de forma más clara, para amarte con más devoción y seguirte mucho más de cerca. Señor, hoy te pido que quites las vendas de mis ojos, Señor, todo lo que me tenga ciega, y te pido que se abran mis ojos a tu luz. Amén. Vamos a leer juntos Levítico. Levítico 5 del 14 al 19. Sacrificios de resurrección. El Señor le dijo a Moisés: el que sin intención cometa pecado y resulte culpable de fraude contra lo que ha sido consagrado al Señor, traerá un carnero sin ningún defecto como sacrificio. Por concepto de la multa al Señor se usará el peso oficial para fijarse el valor de la multa. Esa persona debe reponer o pagar por lo que me pertenecía, y hay que sumar la quinta parte de esa cantidad por concepto de la multa. Díselo al sacerdote. Él usará el carnero para restaurar tu relación con Dios y Dios te perdonará. Si alguien hace algo que el Señor prohibió, tal vez no sepa con certeza qué es lo que hizo, pero aún así se siente culpable. Entonces tendré que aceptar la responsabilidad por el mal que pudo haber hecho. Entonces llevará el sacerdote un carnero que no tenga ningún defecto o la misma cantidad en plata. El sacerdote ofrecerá el carnero por concepto de multa de parte de la persona, porque es posible que haya pecado por accidente. Esta ofrenda restaurará su relación con Dios y Dios la perdonará. Se trata de un sacrificio por concepto de multa, pues la persona se hizo culpable ante el Señor. Levítico 6. El Señor le dijo a Moisés: habrá casos en que alguien cometa pecado contra el Señor al defraudar a otros de las siguientes maneras: engañará a alguien en algo que éste le había prestado o dado a cuidar, mentir sobre un préstamo recibido, robar, estafar, encontrar algo que estaba perdido y negar haberlo encontrado, jurar en falso o cualquier otro pecado que se suele cometer. En estos casos, el que los comete es culpable y tendrá que devolver lo que se robó, lo que apropió con engaño, lo que estaba cuidando o lo que negó haber encontrado. Cumplirá el juramento, tendrá que devolver todo a su dueño, más una quinta parte del valor total, y lo hará el mismo día que lleve su sacrificio por concepto de multa. Llevará ante el Señor un carnero de su rebaño que no tenga ningún defecto, del valor fijado para un sacrificio por concepto de multa. Entonces el sacerdote irá al Señor para restaurar su relación con Dios, y Dios lo perdonará por cualquiera de estas cosas que hizo que le hicieron culpable. Sacrificios que deben quemarse completamente. El Señor dijo a Moisés: ordénales esto a Aarón y a sus hijos:
Esta es la ley del sacrificio que debe quemarse completamente. El animal que se sacrifique se dejará sobre el altar toda la noche hasta la mañana siguiente, con el fuego ardiendo. El sacerdote vestirá una túnica y ropa interior de lino, sacará las cenizas que dejó la quema del sacrificio y las colocará a un lado del altar. Después el sacerdote se cambiará de ropa, sacará las cenizas del campamento y las llevará a un lugar limpio. El fuego del altar se mantendrá siempre encendido, nunca se dejará apagar. El sacerdote echará la leña al altar cada mañana, acomodará el animal que se va a quemar y también quemará en el altar la grasa de las ofrendas para festejar. El fuego debe permanecer siempre encendido sobre el altar, jamás deben dejar que se apague. Ley para las ofrendas de cereal. Esta es la ley de la ofrenda de cereal. Los hijos de Aarón la presentarán ante el Señor frente al altar. El sacerdote tomará un puñado de la sémola de la ofrenda de cereal junto con el aceite y todo el incienso de la ofrenda y lo quemará en el altar como representación de toda la ofrenda para el olor agradable del Señor. El resto de la ofrenda se la comerán Aarón y sus hijos, pero sin levadura y en un lugar consagrado en el patio de la carpa del encuentro. No cocinarán con levadura. Ese resto de la ofrenda se lo he dado a ellos como la parte que les corresponde de la ofrenda de cereal, y es algo tan santo como lo son el sacrificio de la purificación del pecado y el sacrificio por concepto de multa. Así que de generación en generación todos los hijos varones descendientes de Aarón podrán comer la parte que les corresponda a ellos de las ofrendas quemadas al Señor. Todo lo que toque esas ofrendas quedará consagrado. Ofrendas de cereal de los sacerdotes. El Señor le dijo a Moisés: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos presentarán al Señor el día en que sean consagrados. 2 kilos de sémola con ofrenda de cereal, ofrecerán la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde, permanentemente. La preparación con aceite en un sartén y luego la presentación bien mezclada, tajada en pedazos como ofrenda de cereal de olor agradable al Señor. Así es como el sumo sacerdote desciende de Aarón, prepara la ofrenda de cereal. Esta es la ofrenda que siempre se ofrecerá al Señor y se quemará completamente. Toda ofrenda de cereal de un sacerdote debe ser completamente quemada y no se podrá comer. Sacrificios de purificación. El Señor le dijo a Moisés: dales a Aarón y a sus hijos esta ley respecto a los sacrificios. Para purificación del pecado, el animal que se ofrezca al Señor como sacrificio para purificar el pecado será degollado en el mismo lugar donde se degüellan a los animales que se van a quemar, pues es algo muy sagrado. El sacerdote que ofrezca el sacrificio para purificar del pecado se comerá el sacrificio en el lugar consagrado en el patio de la carpa del encuentro. Todo lo que toque la carne del sacrificio quedará consagrado, y si la ropa llega a quedar salpicada de sangre, entonces hay que lavar la ropa en un lugar consagrado. Además se romperá toda vasija de barro en la que haya cocinado el animal del sacrificio para purificar el pecado, pero si se cocinó en una vasija de bronce, solo habrá que restregarla y lavarla con agua. Todo varón que pertenezca a la familia del sacerdote puede comer la carne del sacrificio para purificación de pecados, el cual es muy sagrado. Pero si la sangre del animal del sacrificio para purificar el pecado fue llevada a la carpa del encuentro y la empleada para purificación en el santuario, no se podrá comer la carne, sino que el sacrificio tendrá que quemarse a fuego. Levítico 7, del 1 al 10. Ley para el sacrificio por los conceptos de multa. Esta es la ley para el sacrificio por concepto de multa, el cual es muy sagrado. El animal del sacrificio por concepto de multa se degollará en el lugar donde se degüellan los animales del sacrificio, que deben quemarse completamente, y su sangre se derramará por todos los lados del altar. Se tendrá que ofrecer toda la grasa animal, la cola grasa y la que cubre las vísceras, los 2 riñones y la grasa que lo cubre, o sea, la que está junto a los lomos, y la parte de la grasa del hígado que sacará junto con los riñones. El sacerdote quemará todo eso sobre el altar como ofrenda de comida para el Señor, pues es un sacrificio por concepto de multa. Todos los sacerdotes tendrán que comer de él, aunque en un lugar consagrado, pues es algo muy sagrado. El sacrificio por concepto de multa es como los sacrificios para purificación de pecado. La ley es igual para los dos. Lo ofrecido será para el sacerdote que esté a cargo para presentar el sacrificio. La piel del animal que se ofrezca en un sacrificio que debe quemarse completamente también será para el sacerdote. Igualmente, toda ofrenda de cereal que haya horneado o cocinado en una cacerola en un sartén para el sacerdote que esté a cargo de representar la ofrenda.
pero toda otra ofrenda de cereal, ya sea seca o amasado con aceite, pertenecerá a todos los hijos de Aarón por partes iguales. Amén. Considera el motivo de su muerte. De nuevo vemos aquí el trasfondo de la comprensión de Jesús sobre su propia muerte. El sacrificio por la culpa conlleva pagar una pena por el pecado, la cual llevaba perdón e implica el derramamiento de sangre. Anticipaba lo que Jesús en la cruz haría por ti y por mí. A medida que comencé a entender el trasfondo del Antiguo Testamento y la gravedad de mi propio pecado, empecé a comprender más y más la grandeza del sacrificio que Jesús hizo en mi lugar. Cuando cargó con su propio cuerpo la reacción hostil de Dios por mi pecado, hizo posible que yo fuera perdonado y pudiera experimentar la vida en toda su plenitud. Mi experiencia fue similar a la del ciego Bartimeo. Mi ceguera no había sido física sino espiritual. Al igual que clamé: Jesús, ten misericordia de mí, recibí mi vista y seguí a Jesús. No fue algo que ganara por mis méritos, fue un regalo que recibí por fe. Así como Jesús le dio a Bartimeo, puedes irte y tu fe te ha sanado. Señor, gracias por abrir mis ojos para entender la grandeza de tu sacrificio en mi lugar. Gracias porque nunca podré ganar el perdón, sino que solo puedo recibirlo como don mediante la fe. Ayúdame como a Bartimeo a seguirte y a dar mi vida en servicio a ti y a los demás. Pipa añade, en Levítico 6:4, será culpable y deberá devolver lo que haya robado o quitado, o lo que le haya dado a guardar, o el objeto perdido que niega tener. Debo confesar que tenemos un montón de paraguas que la gente ha olvidado en la iglesia y no han resultado increíblemente útiles. Gracias por conectarse a este tiempo. Recuerden que este devocional lo escribió el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, y la voz que le dio vida a este podcast es la de Surizada y González. Que Dios les bendiga.